Va a iniciar. Les voy a compartir pantalla y me hacen favor de confirmarme si logran ver. No sé si ya logran ver la pantalla. Sí, profe. Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio con nuestro tema. Entramos al proceso de finanzas o de la distribución de finanzas que tiene, en este caso, el gobierno, o la forma en que se supone tendría que ir distribuyendo esas finanzas, lo que vamos recolectando a través de impuestos, que son los que vamos declarando en la Superintendencia de Administración Tributaria. Así que nuestro tema en sí es la organización del Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Qué entienden ustedes por finanzas públicas? Coméntenme. Son todos los fondos o dinero que recauda el presidente, ya sea de los impuestos locales como la municipalidad o algunas personas que venden en el mercado cobran impuestos. Muy bien, muchas gracias. Ahí vamos por buen camino. Es todo el dinero que vamos recolectando tributariamente, todo lo que vamos encontrando con los impuestos. Es la economía del gobierno. Muchas gracias, Luis. También es la economía del gobierno. ¿Qué creen ustedes que pasaría si Guatemala no tuviera finanzas? ¿Qué pasaría? Nadie, ustedes. Bien, ya nos mandaron respuesta. No existirían trabajos públicos, no hubiera proyectos. ¿Por qué? ¿Logran escucharme? Sí, profe. Gracias. Bien, ¿por qué es importante entonces conocer cómo es que se organiza el Ministerio de Finanzas? Porque son ellos los que manejan el dinero estatal. En este caso, todo lo recaudado en Guatemala son ellos lo que lo manejan, los que lo distribuyen, los que aprueban XY proyecto o XY financiamiento para algún proyecto o algo, algún trabajo que el Estado tenga que realizar. Los otros ministerios no pueden avanzar económicamente hablando sin la aprobación del Ministerio de Finanzas. Es por esto que es uno de los órganos más importantes, y dentro de la administración recordemos que vamos manejando algunos aspectos relacionados al dinero. Hágame por María de leerme lo que dice, de leerme. Creo que no me escucharon. María, no sé si nos hace favor de leer este párrafo, por favor. Sí se escucha, profe. ¿Sí? Muchas gracias. Es que algunos no me escuchan y creo que sí es problema con mi Sí se celular. escucha, profe. Vaya, muchas gracias. Vaya, entonces, Evelyn, ya que nos hizo favor, hágame favor de leer este pequeño párrafo. Dirección Superior, Despacho Ministerial, Despacho Viceministeriales, Comisión Técnica del Presupuesto, Comité Ejecutivo del Sistema Integrado de Administración Financiera y Gubernamental,
asesoría específica, Dirección de Comunicación Social. Muchas gracias. ¿Qué es todo esto? Es la dirección superior, en este caso son los órganos integradores superiores de el Ministerio de Finanzas. ¿Qué se supone que hacen? Estos son los órganos, o pongámoslo de esta manera, son las oficinas que maneja el Ministerio de Finanzas. El despacho ministerial es el órgano principal. ¿Por qué? Porque allí está inmerso el ministro de Finanzas y él es el que da aval a los proyectos, al financiamiento de X y proyecto. El despacho viceministerial, aquí se encuentra el viceministro de Finanzas. ¿Qué o cuáles son las funciones de este viceministro? Ocupa el lugar del ministro cuando éste se ausenta por algún motivo. Y él ya tiene la autoridad hasta cierto punto de dar luz verde a un proyecto, la Comisión Técnica del Presupuesto. En este tenemos algunas funciones muy delimitadas. Por ejemplo, la aprobación del presupuesto anual que se hace todos los años para ver cuál va a ser la división económica que van a tener los otros ministerios. Cuánto se va, por ejemplo, al Ministerio de Cultura, cuánto se va al Ministerio de Ambiente, cuánto va a manejar propiamente el Ministerio de Finanzas. Esta es la Comisión Técnica del Presupuesto y también se va a encargar de analizar las proyecciones presupuestarias de algún proyecto que el gobierno quiera realizar. Tenemos el Comité Ejecutivo del Sistema Integrado de Administración Financiera y Gubernamental. Este comité es como que el respaldo de la comisión técnica. El comité nos ayuda a analizar ciertos proyectos para ver algunas mejoras que se puedan realizar o algunas fallas que tenga ese proyecto. La asesoría específica, aquí ya entran los asesores. Los asesores que, valga la redundancia y dicho su nombre, asesoran a X y persona para que tome las mejores decisiones. Y por último tenemos la Dirección de Comunicación Social. Estos son los que se van a encargar de dar a conocer cuáles han sido los resultados o las aprobaciones que ha hecho el Ministerio de Finanzas. Por eso se llama comunicación social. Van a comunicar a través de medios de comunicación, radio, prensa, televisión, noticieros, lo que sea, que llegue a las personas, para que vean las personas que hasta cierto punto se está trabajando. ¿Preguntas hasta el momento? No hay, profe. Muchas No, gracias. profe. Muchas gracias. Bien, ahora hablando de administración general, la administración tributaria y financiera, yo creo que ustedes conocen mucho más que yo de este tema. La administración en sí, de cómo se va a recaudar lo tributario en caso de Guatemala, los impuestos, qué tanto se tiene que pagar, por ejemplo, en la SAD, el que tiene algún negocio, el que tiene algún carro, el que tiene algún pequeño negocio, porque recordemos que tendríamos que pagar impuestos con todo esto. ¿Para qué nos sirve la administración general? Nos sirve para orientarnos. Es como que es la jefa de los órganos anteriores. Tenemos la Dirección de Análisis Fiscal. En este caso, vemos el análisis escrupuloso, o se supone que escrupuloso, de lo que entra en Guatemala en cuestión económica. Los asuntos jurídicos, propiamente aquellos que van a casos legales. ¿Qué sanciones merecen o cuáles son los casos que se desacreditan, por ejemplo? La Dirección Técnica del Presupuesto, lo que ya habíamos hablado con anterioridad. La Dirección de Contabilidad del Estado. En todo negocio necesitamos tener nociones, aunque sea básicas, de contabilidad. Y imaginemos en el gobierno, necesitamos auditores, contadores con experiencia para que lleven la contabilidad adecuada del Estado. La Tesorería Nacional, que es donde se resguarda
el capital monetario de Guatemala, la dirección de adquisiciones. Aquí tendríamos que ver varios aspectos porque depende de la adquisición que vamos a necesitar. Hacemos los contratos con una u otra empresa. Por ejemplo, en dirección de adquisición, para hacer las carreteras se contrató a la empresa Patito. Tenemos que ver hasta cierto punto qué tan viables son sus trabajos, qué tan buenos son, qué tan grande es el presupuesto que necesitamos, y ahí es donde entra la dirección de adquisiciones. Analizamos también para ver si conviene o no otorgar una cantidad financiera a un ministerio. También tenemos la dirección de relaciones interinstitucionales. Aquí vamos relacionándonos entre instituciones tanto públicas como privadas. ¿Cómo podemos ir colaborando? Ayudan mucho en ciertos programas las famosas ONGs, y también tendríamos que fiscalizarlas hasta cierto punto para tratar de rendir cuentas lo mejor posible. Y también tenemos la Unidad Especial de Ejecución y Liquidación Tributaria. Aquí lo que vemos es una unidad que maneja básicamente las liquidaciones monetarias del Estado. ¿Qué quiero decir? Vamos a liquidar a XY persona. XY empresa necesita liquidar tal cantidad. XY persona debe al Estado, o el Estado le debe a una empresa, o es así como que un círculo en donde va transitando nuestro dinero. ¿Preguntas con esto? No, profe. Vaya, ¿qué buscamos con el estado financiero de Guatemala? ¿Cuáles son esos objetivos principales que busca el Ministerio de Finanzas? Número 1, optimizar el aprovechamiento de los recursos disponibles en los mercados de capitales. Cuando hablamos de optimizar, hablamos de hacerlo más eficiente ese recurso. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos más y así distribuir más. Si yo no tengo nada, ¿qué voy a distribuir? Si Guatemala no tiene recursos, ¿qué recursos va a distribuir? Entonces, es eso, optimizar y aprovechar bien los recursos que tenemos. También tenemos mejorar la capacidad y poder negociador del sector público en su conjunto. ¿Cómo negocia el sector público? Hace contratos, y el contrato más cercano que tenemos ahora es con la famosa vacuna contra el COVID. Para eso se hizo un plan, se hizo una planificación, se buscó al proveedor, se negoció con ese proveedor, pero imaginemos que el Ministerio de Finanzas hubiera dicho no hay presupuesto, todo lo demás se viene para abajo. Entonces, el Ministerio de Finanzas trata de buscar eso, buscar al mejor postor para mejorar la capacidad de adquisición y mejorar la capacidad de negociación, tanto nacional como internacional. También tenemos lograr un manejo eficiente y sistemático de los pasivos públicos. ¿Quién me dice qué es un pasivo? Ustedes conocen bien esto. ¿Qué es un pasivo ustedes? Nadie. Vamos a ver, Arnulfo, dígame, ¿qué es un pasivo? Profe, ¿puedo responder yo? Háganos favor, díganos. Profe, es que aquí nos dice que necesitan lograr un manejo eficiente y sistemático de los pasivos públicos. Me imagino que al momento de distribuirse el dinero se tiene que hacer un manejo satisfactorio y para que pueda brindar frutos que en un momento puedan servirle al Estado. Me refiero a que buscan que el dinero que salga sea de provecho. Muchas gracias, Evelyn, y ahí estamos en lo correcto. Tratar
de que el gasto no sea un gasto, sino una inversión hasta cierto punto. Por eso el manejo eficiente de los pasivos públicos. Hagamos de cuenta, quiero abrir una empresa y mi pasivo más grande es de 10,000 quetzales, pero ya no recupero eso, no fue eficiente mi inversión. Lo que trata de buscar el Estado es que esa inversión, lo que sale, lo que vamos a deber hasta cierto punto, sea de provecho y nos retribuya en un futuro. Por eso es que Guatemala tal vez, o bueno, a mi parecer, no logra entender esto y gasta y gasta y gasta y no hay modo que lo aprovechemos. Entonces, buscar este manejo eficiente de los pasivos públicos es lo que necesitamos. Si vamos a gastar, que ese gasto nos traiga hasta cierto punto una recompensa, nos traiga una ganancia. Y eso va a ser un manejo eficiente. Pero también tenemos otro punto, que es la deuda externa. No recuerdo si lo coloqué, pero creo que está en la guía. Porque deberle a un país internacional, a otro país, perdón, es meternos nosotros a una deuda pasiva. ¿Cómo vamos a solventar eso si ni siquiera somos capaces de solventar nuestros propios gastos? Los préstamos que se hicieron con esto del COVID, ¿cómo se va a solventar eso? Porque son pasivos hasta cierto punto. Entonces, buscar un manejo eficiente de esto es lo que se busca. Bueno, antes de pasar a lo otro, ¿preguntas? ¿Comentarios? No hay, profe. Muchas gracias. Vaya, tenemos entonces ya la estructura propia del Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala. Tenemos al despacho ministerial, lo que mencionábamos al principio, uno de los órganos principales. Tenemos al ministro de Finanzas, que es la persona superior porque está al frente de esta institución. Jerárquicamente hablando, el ministro o la ministra, dependiendo del gobierno, es él o la responsable de formular y ejecutar las políticas públicas y fiscales para toda la República, haciendo énfasis que es este quien autoriza X o Y proyecto. Tenemos el despacho viceministerial, como les explicaba al principio. Aquí se encuentra el viceministro. ¿Qué va a hacer el viceministro? Va a ser el apoyo, va a ser la mano derecha del ministro de Finanzas en este caso. Cuando el ministro tenga algún problema, el viceministro es quien lo sustituye. Supongamos se enfermó el ministro y tuvo una licencia para ausentarse. El viceministro es quien ocupa su cargo de manera temporal. Puede ser un día, puede ser una semana, puede ser un mes. También tiene jurisdicción porque su voto tiene poder, digámoslo, hasta de esta forma. Se encarga del régimen inferior del ministerio y coordina la ejecución de los programas y actividades técnicas administrativas. Aquí también, al igual que el ministro, tiene la potestad de decir sí o no a X y proyecto, solo que con un grado más pequeño que lo que aprueba el ministro. También tenemos a la otra parte integradora, que es la Comisión Técnica del Presupuesto. Aquí vemos que dice que es asesor del ministro y viceministros. ¿Para qué los van a asesorar? Para que, como decimos en Guatemala, no metamos las patas o no metamos las cuatro en donde no debemos, para que hagamos nuestro trabajo o se haga el trabajo, se distribuyan las finanzas de la mejor manera posible. ¿Qué van a hacer los miembros de esta comisión? Van a analizar, resolver y dar soluciones a los problemas nacionales de carácter financiero. ¿Qué necesita un presupuesto de 5 millones para un proyecto? La comisión es la que la va a evaluar el proyecto y ellos van a decir, sí es viable, no es viable, aquí hay errores, aquí hay que mejorar esto. Y cuando nuestro plan o nuestra planificación esté mejorada, ahí ya nos pueden decir, denle luz verde al proyecto de Kichi.
o pueden asesorar al ministro para decirle sí o no dele luz verde al proyecto del quiché. ¿Preguntas hasta el momento? No, profe. Vale, gracias. Y perdone. Por último tenemos a la Dirección de Comunicación Social, los que exteriorizan y hacen saber al pueblo, a la comunidad, a la nación, lo que se ha aprobado. Cuando hablamos de comunicación social, hablamos de que le comunicamos a la comunidad alguna decisión. Se encarga de planear, organizar, coordinar y ejecutar y también evaluar la política de comunicación social dirigida a las audiencias, objetivo del Ministerio de Finanzas Públicas. Todo proyecto tiene que darse a saber. Toda aprobación tiene que hacerse saber. Cualquier cosa que el ministerio haga bajo la ley de acceso a la información pública, tendríamos que saberla. Y este es el órgano, la Dirección de Comunicación Social, es el órgano que tiene la responsabilidad de darnos esa información. Porque nosotros tenemos ese derecho también al acceso a la información pública. Imaginemos que el Ministerio de Finanzas aprobó un proyecto de 120 millones, pero no dijo nada. Y la Dirección de Comunicación Social, que hizo nada, aludió su responsabilidad, se excusó de su responsabilidad. Entonces, eso no se puede hacer. Tienen la obligación y nosotros tenemos el derecho de escucharlo, cómo se ha distribuido, qué se ha aprobado, a dónde fue el dinero, cómo se distribuyó el Producto Interno Bruto de Guatemala, cómo se distribuyó las finanzas, qué porcentaje del PIB se le dio, por ejemplo, a educación, al ejército, al ambiente, a los proyectos sociales. Es trabajo de este órgano de la Dirección de Comunicación Social. Bien, hasta ahí, compañeros, llega nuestra presentación. No sé si tenemos alguna duda. No, profe. No, profe. No, profe. Muchas gracias. Permítanme, voy a terminar de grabar.